Este libro arrancó con una pregunta que me hice cuando se murió Steve Jobs. Y la pregunta era, ¿por qué todos estos grandes creadores, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg de Facebook, todos estos están naciendo y desarrollándose en Estados Unidos y no en países como México, o como Colombia, o como Argentina, cuando nosotros tenemos gente tan o más creativa que en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo? O sea, talento nos sobra. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué no podemos producir innovadores mundiales, globales, de la talla de estos? Y la pregunta es clave porque, como lo digo en el prólogo del libro, estamos en la era de la economía del conocimiento, en que los países que más avanzan y la gente que más avanza son los que trabajan con ideas y no con los que trabajan con materias primas o con manufacturas. Estamos entrando en un mundo en el que el trabajo mental vale muchísimo más que el trabajo manual. Y eso lo vemos todos los días. Los países más ricos hoy día no son los que tienen más materias primas, sino los que menos materias primas tienen y más recursos humanos. Los países más ricos del mundo, como Singapur, como Taiwán, tienen un producto per cápita más alto hasta que el de Estados Unidos. Y no tienen ninguna materia prima. Singapur no tiene petróleo, ni alimentos, ni siquiera agua. Importan el agua que toman. Mientras que Venezuela, Nigeria, todos estos países con petróleo, con enormes fuentes de recursos naturales, tienen niveles de pobreza altísimos. Kodak hace 1 año y medio se fue a la quiebra porque no habían innovado, porque no se habían metido de lleno en esto que están haciendo ustedes ahora en la fotografía digital. Kodak se fue a la quiebra cuando tenía 140.000 empleados. Y ese mismo año, Instagram, una empresita de 13 empleados, que sí se metió en la fotografía digital, sus creadores la vendieron en $1.000 millones. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Tenemos que innovar en todos los órdenes. Entonces, en el libro dedico capítulos a grandes innovadores de todas las áreas. Tengo un capítulo sobre Pep Guardiola y su paso por el Barça. ¿Qué innovó Pep Guardiola en el Barça? Y ahí saco conclusiones que podemos aprender todos. Tengo un capítulo sobre Gastón Acurio, el chef peruano que innovó, convirtió algo que no existía, que era la comida peruana. Bueno, existía, pero existía en algunos rincones de Perú, lo convirtió en un boom mundial, al punto que hoy día uno va a Nueva York, o a Londres o a París y la comida peruana le compite de tú a tú a la comida francesa y se ha convertido en una industria de cientos de millones de dólares. Tengo un capítulo dedicado al creador de las impresoras 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Al mexicano, una historia fascinante, un muchacho llamado Jordi Muñoz, que fue a Estados Unidos sin papeles y sin trabajo, cuando tenía 21 años. Su novia había quedado embarazada, tenían miedo de que los padres se escaparon, se fueron a Los Ángeles. Y mientras él estaba esperando sus papeles de residencia, porque su novio o su mujer había nacido en Estados Unidos, estaba solo en su apartamento cuidando al bebé, que había tenido un hijo, y empezó a escribir en blogs. Le llamó la atención al director de la revista Wired, que es una revista muy famosa de TX en Estados Unidos. Para hacer la historia corta, se convirtió en el presidente de una de las empresas de drones comerciales, los aviones estos no tripulados, más grandes del mundo. Segunda cosa que aprendí que me impresionó mucho. Y uno se pregunta, antes de la segunda, ¿cómo hacerlo? Bueno, nosotros en los medios tenemos que hacerlo, en buena parte. Tenemos que glorificar al que gana la Olimpiada de Matemáticas, al igual que glorificamos al que gana la Olimpiada de Triatlón. Y segundo, eso se puede hacer con premios. Hoy día, ninguna niña quiere salir a bailar con el mejor alumno de matemáticas, porque piensan que debe ser aburridísimo.
¿no? Debe ser un ladrillo total, chiquito con anteojitos. Bueno, pongan un premio de $50.000 al mejor alumno de matemáticas y van a ver cómo las chicas van a decir, es interesante el muchacho, tiene algo. Entonces, tenemos que venerarlos, glorificarlos y convertirlos en modelos para que más niños y niñas los quieran seguir. Tenemos que cambiar la manera en que vemos el fracaso, porque el fracaso es una condición sine qua non para el triunfo. Todos estos innovadores que entrevisté, que analizo en el libro, tienen en común haber fracasado muchísimas veces antes de haber triunfado. Todos fracasamos antes de triunfar. No existe el triunfo automático ni producto de un momento de genialidad. El libro nació con la idea de contestar esa pregunta: ¿por qué nosotros no podemos producir un Steve Jobs? Y uno de los factores fundamentales es porque no tenemos una cultura de tolerancia social con el fracaso individual. ¿Por qué digo esto? Porque Steve Jobs lo echaron, él creó Apple, la empresa, le fue fantástico, a los 10 años lo echaron. Cuando tenía 30 años lo echaron de Apple porque se peleó con los demás accionistas, o sea, lo echaron por... estaban en desacuerdo con él. Salió en todas las revistas de Estados Unidos unas portadas, echado, por incompetente, por el peleón, por esto, por lo otro, o sea, se lo sacaron de encima. Fracaso absoluto. En cualquiera de nuestros países, un ejecutivo o un dueño de empresa que sale en una revista, ¿no?, echado, despedido, la reacción social es fuerte, ya, se quemó. En la cultura de Silicon Valley, donde esta gente están acostumbrados a fracasar 20 veces antes de inventar el bombillo eléctrico o el internet o lo que sea, nadie le llamó la atención, ok, le fue mal con eso, o sea, se peleó con los... no pasa nada. El tipo salió a pedir dinero al día siguiente para su próximo proyecto, apostaron en él, le dieron cientos de millones de dólares y al rato el tipo ya estaba de nuevo con nuevas innovaciones, nuevos éxitos y volvió a surgir más que antes. La innovación es algo demasiado importante como para ser dejado a los gobiernos. Los gobiernos pueden ayudar. Yo soy muy escéptico sobre los grandes parques industriales y los grandes programas. Claro que los gobiernos pueden hacer cosas, pueden dejar hacer, pueden estimular, pueden crear un clima económico favorable a la innovación. Pero la innovación no viene de arriba, la innovación viene de abajo. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg no fueron producto de ningún programa gubernamental. Tampoco lo fue Pep Guardiola, tampoco lo fue Gastón Acurio, tampoco lo fue el mexicano este del que le hablaba recién, de los drones. Ninguno de ellos fue producto de un plan gubernamental. Fueron producto de un ecosistema, de una cultura que premia, primero que venera a los innovadores, segundo que tolera los fracasos, tercero que deja hacer, que les permite hacer lo que quieren. Entonces el gobierno tiene un rol pasivo muy importante, pero pasivo, dejar hacer. Uno de los grandes creadores, uno de los grandes innovadores de los que hablo en este libro, que de hecho le dedico todo un capítulo, es Salman Khan y cómo está revolucionando la educación, porque la educación que estamos dando a los niños es una educación que viene de la época prusiana, de Alemania, de hace 200 años, donde lo fundamental no era enseñar, lo fundamental era inculcarles a los niños que se levanten todos los días a la misma hora, vayan a la misma escuela, cumplan con la misma rutina para prepararlos para que vayan a trabajar a las fábricas, sean más dóciles y sean más mejores, digamos, trabajadores, más manejables. Hoy en día, en la era de la innovación, justamente lo que no quieres es producir niños con una cultura masiva. Los países que producen cultura masiva realmente no producen nada de innovación. Los países que producen innovación son los países que permiten la diversidad. Otra de las cosas que aprendí en esta investigación es que lo que mueve a los innovadores no es el dinero.
Parece mentira, pero en Silicon Valley la gente no venera a Steve Jobs por los millones que hizo. Al contrario, estos tipos inventan cosas, las venden en cientos de millones de dólares y los ves vistiendo jeans y t-shirts, ¿cómo se dice? Playeras de $5 cuando tienen miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque en la cultura de la innovación la gente no venera a los que más dinero ganan. Al contrario, lo que ocurre, por ejemplo, en Nueva York. Bueno, más quiero yo, en las primeras páginas del libro cuento de mi choque cuando fui de entrevistar a estos innovadores en Silicon Valley, en California, a cuando entrevisté a Donald Trump, que es el prototipo de Nueva York, que es todo lo contrario. Puto almidón, una corbata, o sea, que tan dura que, o sea, absolutamente todo lo contrario. Pero por eso insisto tanto en que necesitamos venerar a los innovadores, glorificar a los innovadores tanto como los futbolistas, crear un chicharito de la tecnología, porque lo que mueve a los innovadores no son los sueldos, es la admiración por los que inventan algo nuevo. Es algo muy diferente. Entre otras cosas, a nosotros nos pasa lo mismo. Ninguno de nosotros entró a ser periodista para ganar dinero, porque hubiera sido una muy mala elección, hubiéramos sido dentistas o otra cosa. ¿Por qué? O sea, porque veneramos a algunos colegas que realmente nos producen admiración, pero no por lo que ganan, por lo que hacen.